Muy buenas noches nuevamente. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del trastorno del espectro autista. Habíamos quedado en los criterios diagnósticos del DSM-5 que tenían unos criterios A que corresponde al déficit comunicativo y social que se dividían en A1, A2 y A3. El A1 era el déficit comunicativo en la capacidad de expresar, el A2 en la interpretación de los gestos, el A3 en el mantenimiento de las relaciones tanto sociales como de las relaciones comunicativas. Y cuando veíamos los intereses repetitivos y restringidos, que son los criterios B, habíamos visto entonces que estaba el B1, que son las estereotipias de colalia, los movimientos anormales, en el B2, los intereses restrictivos y restringidos, en el B3, el interés absorbente, pues como por ciertas actividades, y en el B4, alteraciones sensoriales, ya sea por hipersensibilidad. Entonces quedamos en ese cuadro clínico que les quería mostrarles, entonces les voy a compartir. Juan Diego tiene 2 añitos, 3 meses, es hijo único de la pareja, los padres están casados, es una familia nuclear y por el momento no asistía al preescolar, no tiene lateralidad aún definida, los padres consultaron con la pediatra, momento, 2 años, 3 meses y no había desarrollado lenguaje. Sabemos perfectamente que cerca de los 2 años los niños pueden tener cerca más o menos de unas 10 palabras y sobre los 2 años y 2 añitos y medio empiezan a aumentar hasta 20, algunos hasta 50 palabras, pero sobre todo es como esa explosión de lenguaje entre los 2 y los 3 añitos. Sin embargo, pues estaban los niños, pero no ninguna palabra, apenas algunas vocalizaciones y balbuceos. Le enviaron exámenes auditivos precisamente para descartar una alteración de la vía auditiva, que por esa fuera la razón que no hubiera desarrollado el lenguaje, y pues fue llevado también a fonoaudiología, que empieza a observar que el niño no responde al llamado, no sigue instrucciones, tiene poca atención punta. Le realizaron también otros exámenes adicionales como potenciales evocados que indicaban que tenía una buena audición neurosensorial. Además, la mamá también manifestaba que tenía problemas con las texturas de los alimentos. Solamente su dieta se había vuelto muy restringida porque solo podía comer huevo, maduro y galletas, pero no todos los días. Muy quisquilloso con la comida, negado para que poder alimentarse con otras cosas diferentes, no probaba alimentos nuevos. La mayoría de su alimentación estaba a base de tetero porque tampoco le gustaba casi masticar. La madre, otra de las preocupaciones era que sentía que no se podía comunicar con él, porque no le entendía, le quería enseñar algunas cosas, pero el niño como que no le seguía la pista, como que no le seguía lo que ella quería mostrarle. Solamente buscaba a la madre, la tomaba de la mano y la llevaba como para al sitio donde él quería algo, pero no le señalaba la nevera para cuando quisiera agua, simplemente lo llevaba hasta su sitio. No hay intención comunicativa con ningún miembro de la familia, tenía estereotipias. Entre las estereotipias que manifestaba era el hecho de estar permanentemente girando sobre su propio eje, brincaba hasta quedar agotado sobre la cama, va y viene de manera horizontal sin ninguna intención, sin ningún tipo de buscando algo, sino como solamente el movimiento de ir y venir. Tiende a dañar las cosas, todo lo tenía que pasar por la boca, era como una exploración sensorial del juguete, chuparlo, morderlo, olerlo, ¿sí? Le gustaba, por ejemplo, morder los ganchos, morder el plástico, y le gustaba jugar colocando siempre los objetos formando filas o torres, y tenía preferencia por ciertos programas, pero de esos programas algunos episodios específicos, los cuales solicitaba como a través del llanto que se les repitiera. Cuando hablamos también de otros aspectos del comportamiento, los padres notan que es un niño noble, tranquilo, pero que desde los 2 años había cambiado su comportamiento, ya no le gustaba estar en medio de la gente, no disfrutaba de las aglomeraciones. De hecho no habían vuelto a ir al centro comercial porque no parecía sentirse cómodo. En el cumpleaños, por ejemplo, le hicieron una piñata y se encerró en el cuarto. No tolera ver que inflen bombas, le fastidia. Tiene el mismo juego de colocar en filas, busca los carritos iguales, se queda con ellos, y cuando tiene ya la fila lo que hace es que las tira o la desordena. Le gusta vaciar el balde de los juguetes en la mitad de la sala, pero no permite que se los recoja. Tendía a colocar los juguetes por categorías según lo que nos decía la madre: a un lado los avioncitos, al otro lado los carritos, los muñecos, y siempre el mismo programa.
Y cuando mirábamos la parte emocional, es muy afectuoso con el papá, pero la mamá decía que no tenía el mismo comportamiento con ella. Solicita a veces la presencia de los padres, pero solo para que se sienten al lado, pero no hay una interacción ni una cooperación solidaria en el juego. Ella lo busca para tratar de enseñarle cosas y no, incluso el hermanito más grande también hacía lo mismo y notaban que no había como esa reciprocidad. A nivel de la socialización, también encontraban que no se interesaba por los otros niños. El día de su cumpleaños habían invitado personas y lo único que hizo fue colocar las sorpresas en fila e irse para el cuarto y se encerró porque no quería aglomeraciones, no quería fiestas, le chocaba muchísimo la canción del cumpleaños. Entonces, todos estos síntomas pues, nos hacen pensar que es un niño con una alta sospecha de un trastorno del espectro autista. Hay síntomas comunicativos y sociales y hay síntomas también de intereses repetitivos y restringidos. Entonces, cuando lo estábamos valorando, esta fue el día que vino a la evaluación, notamos, por ejemplo, que él siempre está jugando de la misma manera. Vamos a ver aquí cómo jugaba haciendo filas. Entonces se interesó por los bloques, no se interesó por otros juguetes, o cuando se interesaba por otros juguetes, se quedaba dándole vuelticas a las llanticas de los carros, o le gustaba el brillo de algunos juguetes que sonaban o que se iluminaban. Y mira aquí cómo él solito va empezando a hacer filas. Era una de las cosas que observaba la mamá, que siempre le gustaba hacer torres o filas. Yo lo que hago es tratar de alterarle la fila para ver su comportamiento y la mamá decía, no, la verdad es que él no es un niño extremadamente irritable, pero sí hay momentos en que se irrita. Los vuelve a colocar nuevamente. Y otra característica que veíamos en él, que quiero mostrarles, vuelve otra vez y busca hacer otra vez la fila, vuelve otra vez y los acomoda. ¿Qué es lo otro que miramos? La respuesta al llamado. Le dije a la mamá que por favor lo llamara varias veces, primero con la voz, después con alguna actividad que sin tocarlo pudiera el niño responder al llamado, luego lo hice yo y después le digo, haz algo que tú sientas que el niño va a responder y vamos a ver entonces el video cómo fue la respuesta de este chiquito. Ahí lo está llamando la mamá. Mira que no se interesa por el juguete como el juguete, mira para todas partes, explora, pero no hay una intención operativa del juego como tal. La mamá ya lleva 4 intentos con la voz, 2 intentos con otras formas. Entro yo, no, no responde, va a un lado y al otro, como que no se interesa por nada. Y la mamá dice, yo sí sé con qué lo puedo llamar la atención, el programa que sí le gusta ver en YouTube. Inmediatamente conecta. Pero no conecta con la mamá, conecta con el celular. Estas son las cosas que nosotros normalmente estamos observando dentro de la evaluación. Aplicamos una escala que se llama ADOS y en la escala de ADOS es donde están esta serie de actividades y vemos la respuesta del niño. Pero entonces, hay algo que quiero que ustedes aprendan, que es en la valoración de cuando ustedes tienen sus chiquitos allá prematuros y están valorándolos y están en ese programa de seguimiento de alto riesgo, es valorar dos cosas. Una, la conexión de la mirada, el contacto visual es supremamente importante. Y lo segundo es la atención conjunta. Si bien la base de la comunicación está en el contacto visual, pues es muy importante la atención conjunta. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? Y esto es un concepto nuevo, pues es un concepto nuevo de pronto para pediatría, pero para nosotros los neuropsicólogos es algo en lo que buscamos todo el tiempo. Y lo segundo sería la teoría de la mente, que es la capacidad de inferir lo que la otra persona está mirando. Son dos cosas que están absolutamente alteradas en los niños con trastorno del espectro autista. Vamos a empezar con la atención conjunta.
¿Qué es la atención conjunta? Pues se establece muy temprano, a muy temprana edad. Mira, por ejemplo, este papá con este niño, cómo establece contacto visual. Tomás tiene 12 meses y medio, lo mira, responde, hay una interacción entre los dos, hay una conexión, disfruta, se emociona con ese papá, ¿sí? Trata de imitar los gestos que le está haciendo. O sea, es algo que está muy, muy temprano. Cuando un niño no responde, y estos son de los síntomas tempranos que podemos tener para poder sospechar el contacto visual y la atención conjunta, son dos cosas que podemos revisar. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos a la mamita, mamita, por favor, trata de que el niño te responda, de que juegues con él, a veces con el cascabel, a veces con el dónde está bebé, cosas que ella intente, y si el niño es absolutamente desentendido, no responde, ahí hay un factor de riesgo que nos está diciendo algo está pasando en el desarrollo social de ese niño, ¿sí? Entonces yo les decía que la atención conjunta pues tiene unos niveles en que se va desarrollando y tiene una evolución. Lo primero se llama la intersubjetividad primaria, en donde el niño es completamente, es el receptor y todo el esfuerzo lo hace la mamá. Entonces la mamá es la que le canta, lo mece, le habla, le ríe, lo acaricia y él recibe todo eso, pero él responde a eso a pesar de que él no tenga una actividad como tal. El niño responde a través de la aceptación, devolviendo la sonrisa, devolviendo el agrado, se le nota, como veíamos ahorita en el video, que el niño está disfrutando de ese contacto con el papá. Pero también existe entonces, después va evolucionando esa atención conjunta y el niño se vuelve partícipe, es decir, el niño quiere entrar en contacto con la mamá a través del juego, pero ya no solamente del juego que nos involucra directamente, sino a través de un objeto, de un carrito, de un muñeco, de un cascabel, y empiezan a disfrutar de todos los jugueticos que hay alrededor, pero hace una referencia, mi mamá, el juguete y yo. Hay un tercer elemento que entra entre nosotros y que es importante para tener. Luego, cuando están mucho más grandecitos, aparecen las actividades protodeclarativas. Él no solamente se interesa por la mamá, sino que se interesa por lo que hay en el entorno y le interesa que quien está con él mire lo que a él le llamó la atención. Entonces aparece la señalización y la señalización es uno de los elementos importantes a valorar en la atención conjunta, específicamente en los niños con TEA, que ellos señalen cuando desean algo. Entonces los chiquitos desde muy temprana edad, desde el año de edad, ya empiezan a decir qué es lo que quieren y señalan el objeto y cogen al papá y les dicen y hacen vocalizaciones, interpretan, se hacen entender con tal de que puedan obtener el interés que ellos tienen. Eso se llama la respuesta entre elementos que están visibles y también no visibles. El avión, el cuadro, el juguete, el árbol, el sol, pues todas esas cosas que ellos empiezan a interactuar con el entorno. Luego aparecen entonces mucho más adelante otras dos acciones que hacen parte de la atención conjunta, que es la intersubjetividad secundaria. Y en la intersubjetividad secundaria aparecen entonces los gestos protoimperativos y los gestos protodeclarativos. En los gestos protoimperativos, característicamente uno dice, es que el niño se ha vuelto velón. ¿Por qué? Porque ella empieza a decir, yo quiero de lo que tú estás comiendo, yo quiero tocar lo que tú estás haciendo, yo quiero. Por eso tan importante lo que estamos usando y lo que le vamos a pasar a nuestro hijo. Entonces, es preferible que él solicite más bien un libro, un juguete, ¿sí? A que solicite una tablet, un celular, ¿sí? Porque en ese caso, pues nosotros, él se va a interesar por lo que yo quiero. Pero los niños, por ejemplo, con TEA no se interesan, no tiene el gesto de dame ni yo quiero, no pide. Solamente lo que hace es agarrar la manito de la mamá y la lleva hacia donde quiere, pero no señala, no solicita, no busca esa interacción con la mamá. Y lo otro, las acciones protodeclarativas, en donde no solamente el niño quiere, dame, quiero, sino mira lo que me interesa, mira lo chévere, y vuelve la mamá a participar, hay una referencia sobre ella. Y ustedes han visto que los niños normalmente cuando están en un nuevo ambiente, cuando les pasa algo, ellos toman el juguete, están en el ambiente, pero siempre hay una referencia hacia mi vínculo principal, que en este caso podría ser mi mamá o el cuidador que está
con ella. Por lo tanto, la atención conjunta es una referencia social de reciprocidad, donde yo maduro mi capacidad social. Nosotros somos gregarios por naturaleza, venimos en un binomio, somos sociables de por sí. Miren a Tomás, un bebé de 2 meses y medio, cómo disfrutaba de estar con su papá. No es normal que un niño sea apático, que no responda a la sonrisa, que no responda a la mirada, que no se interese, que no juegue. Eso no es normal. Lo que pasa es que muchos papás son papás primerizos y no, bueno, no tienen por qué saberlo. ¿Y cuál es la importancia de esa atención conjunta? Pues compartir intereses con sus pares. Precisamente entonces ahí eso en el preescolar, porque todos los niños quieren el mismo juguete y se agarran por el mismo juguete. Capacidad de disfrutar con los otros, en las rondas, en las rimas, en los juegos, interesarse por lo que el otro muestra o mira, como lo vemos aquí, niños muy chiquitos que se están interesando por lo que el otro está haciendo, incluso hasta teniendo su propio alimento, quieren buscarlo el otro para que nos pasemos en las infecciones y las enfermedades, pero mentiras, también hace parte de ese desarrollo. Establece la base de la intención de comunicarme. No es el desarrollo del lenguaje como tal. Tenemos niños con retrasos en el lenguaje que no necesariamente tienen TEA. El problema del trastorno es la intención comunicativa, el disfrutar, el conectarme con el otro, el jugar con el otro, el socializar con el otro, es lo que realmente hace parte del trastorno. Vamos a ver este otro video. Esta chiquita es una niña que no tiene TEA, la trajeron porque tenía más rabietas y pataletas, entonces estaban pensando que era un trastorno del espectro autista, pero ustedes aquí en este video van a ver cómo la niña hace un juego de roles, tiene un juego simbólico, me mira, mira el muñeco, disfruta conmigo, sigue la instrucción, mira el payaso, le digo que tiene sed, le da a la muñeca, vuelve otra vez. Es decir, ella tiene una excelente atención conjunta, tiene un uso funcional del juguete adecuado, sabe para qué es. ¿Sí? Entonces ella calienta la pizza, sabe que hay que calentarla para comerla, me mira a mí, mira el payaso, hay una referencia, está jugando, ella no está jugando solita, está jugando entre todos. Entonces, con lo que vemos en el trastorno del espectro autista es una falta de iniciativa de esa atención conjunta, pero también no solo de iniciativa, sino de respuesta o unas respuestas de muy corta duración o respuestas sin contacto visual, iniciativas de atención conjunta sin esa inferencia social. A veces, cuando son más grandecitos, empiezan conversaciones que generalmente obedecen a sus intereses, pero no se dan cuenta si el interlocutor que está al otro lado está aburrido, no le exigió el tema. Finalmente estos niños por eso tienen tantas dificultades en socializar, porque ellos hablan y hablan y hablan, pero de sus propios intereses. No se dan cuenta si el otro, si el interlocutor que está al otro lado está disfrutando de su charla. Preguntan, insisten en lo mismo. Entonces, siempre que hablan, hablan o de los dinosaurios, o hablan de los planetas, o hablan de los videojuegos, cuando ya son más grandecitos y tienen videojuegos, siempre están hablando de lo mismo. ¿Y qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente es algo que se empieza a desarrollar a partir de los 3 años de edad. Y es la capacidad de meterme en la mente del otro. Cuando ustedes quieren comprar simplemente un regalo para alguien, usted no piensa en lo que le gusta a usted, sino que usted piensa en lo que le puede gustar a la otra persona. Cuando usted está de conquista, cuando estábamos más jóvenes y queríamos echar los perros, normalmente, ¿qué hacíamos? Nuestros gestos daban, digamos, como la aceptación a esa conquista o no. Nuestro movimiento, el cabello, el coqueteo, la risa, todo eso es lenguaje no verbal que nosotros vamos infiriéndose en el otro y nos damos cuenta, ve, el otro sí me está respondiendo, no, definitivamente no, ¿sí? Este es el famoso test de Sally y Ann en el que se les dice a los niños que tienen sospecha y que estamos mirando cómo está el desarrollo de la atención conjunta, es el test en qué consiste este test. Entonces se le muestra esta lámina y le decimos al niño, resulta que están Sally y Ann. Sally dejó un pan dentro de la canasta. Se fue un momento, pero Ann le quiso jugar una broma. Llevó el pan de la canasta hacia la caja y cerró la caja.
y tú pensaras que sale y regresa, ¿dónde crees que va a buscar el pan? ¿Sí? ¿Dónde crees que lo va a buscar? Si el niño ha desarrollado atención conjunta, es capaz de inferir que ella lo va a buscar en la canasta. Pero el niño que es literal, que no es capaz de desarrollar la atención conjunta, va a decir que el pan está en la caja, que no está en la canasta. Esa capacidad de inferir es la que le va a permitir a él desarrollar habilidades como que, como entender el doble sentido, entender el sarcasmo, entender los chistes, entender los memes. Los memes que son pequeños, pequeños escritos con unas imágenes que te hacen inferir porque no todo está escrito, pero a ellos les cuesta, son demasiado literales. Ellos entonces cuando uno les dice, vamos a salir pitados porque ya van a llegar por nosotros, entonces el niño sale ¿Por qué? Porque no son capaces de tener esa capacidad de inferir. O corre que tenemos que ir lo más rápido posible en bombas de fuego. Y el niño dice, ay, hay bombas de fuego, ¿cómo así? ¿Existen bombas de fuego? No, o sea, no es que existan, no son capaces de tener esa habilidad para inferir esos detalles. Y cuando nosotros estamos evaluando el niño, pues una de las cosas que tenemos que hacer es identificar el grado de profundidad o de compromiso que tiene. Hay 3 grados, va de 1 a 3, donde el grado 1 es el que necesita menos apoyo, es el más suave, digamos que es el más funcional, y el 3 sería aquel que tendría muchas dificultades. Entonces, en el grado 1 tenemos alto funcionamiento, no tienen discapacidad cognitiva y necesitan apenas un 5 al 10% de ayuda. Los del grado 2 normalmente cursan con una coeficiente limítrofe o tienen una discapacidad leve, hay menor funcionalidad y requieren una ayuda más notable, y los grado 3 pues son los que hemos visto generalmente en las películas, que son aquellos que no tienen lenguaje, que tienen una dificultad, pues que tienen un retraso, pues una discapacidad cognitiva importante, un retraso en el desarrollo del lenguaje importante, que es el tipo Kanner, que tiene movimientos mahometanos. Ese, por ejemplo, tiene muchas necesidades de apoyo para poderlo ayudar a ser funcional. Esto no es para que se lo aprendan, no lo vamos a mirar aquí, simplemente son el tipo de problema social y de interés restringido para considerarse si está en un nivel 3, en un nivel 2 o en un nivel 1. ¿Sí? En efectivo, entonces las dificultades de comunicación no causan alteraciones evidentes, mientras que aquí en el nivel 2 hay marcadas dificultades en esa comunicación, y en el nivel 3 el déficit es severo, y igual en los intereses restringidos y comunicativos. Entonces, cuando decimos que el TEA es un desafío a la generalización, ¿por qué? Porque si miramos cada uno de estos síntomas, vemos que de capacidad intelectual puede haber desde discapacidad hasta superdotados y altas habilidades. En interacción social pueden haber distantes, pasivos o activos raros, que uno dice, ese es como, yo no sé, es como raro. A veces está bien, a veces no. En la comunicación podemos tener desde no verbales hasta niños que logran desarrollar lenguaje. En lo sensorial tenemos hiposensibles, pero también tenemos aquellos que se irritan con cualquier sonido, con cualquier luz. Y las conductas pueden haber unos con conductas externalizantes muy intensas y otros que tienen conductas muy leves que no causan ningún ruido ni ninguna alteración. ¿De qué dependen los apoyos? Pues en la medida que haya más problemas, discapacidad, distante, no verbal, pues necesitamos más apoyo, y cuando estamos más sobre este lado, pues vamos a necesitar menos apoyos. ¿Qué tienen ustedes como pediatras para poder sospechar a estos niños? Primero, entender el trastorno, entender cuáles son esos síntomas más iniciales: contacto visual, atención conjunta, teoría de la mente, tener conocimiento de los síntomas, que son un espectro de síntomas, pero tenemos entonces escalas de tamizaje. ¿Qué son las escalas de tamizaje? Son escalas que miden el riesgo de una población general padecer un fenómeno o una patología. No son pruebas diagnósticas, que sí, como su nombre lo dice, son tamizajes. Lo que nos proporciona es que de esta población, este probablemente pueda ser un sospechoso positivo. Entonces, son efectivas para mirar y sospechar y hacer pesquisas, pero no nos dan un diagnóstico como tal. Entre las escalas de tamizaje, por ejemplo, ¿cuáles
¿Para qué las usamos? Las usamos específicamente para aquellos niños que empiezan a tener esos signos de alarma, esas banderas rojas. ¿Cuáles? Los que tienen demora en esas piedras angulares, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, aquellos niños con regresiones de habilidades, ya sea sociales, motoras o lingüísticas, padres con preocupaciones relacionadas con TEA. Mira, una mamá que llegue al consultorio y le diga que tiene preocupación con el niño, de verdad, tomen unos minutos más, escúchenla más a fondo, pregúntenle por los síntomas, amplíen la información, porque las mamás, sí, hay unas intensas, pero normalmente son las mejores observadoras de sus hijos. Entonces, para hacer un diagnóstico temprano, y si sabemos de todas maneras que todos los niños tienen ritmos diferentes del desarrollo, pero hay unos parámetros de tiempo. Sabemos que hay unos sitios que se tienen que ir desarrollando, pero también que hay unos tiempos específicos para poder lograr esos hitos del desarrollo y que hay unos periodos críticos, unos periodos sensibles. Si nosotros no estamos pendientes de esos periodos críticos donde una habilidad no se desarrolla, probablemente puede quedar una secuela futura y entre más rápida la intervención, mejor la trayectoria, mejor la funcionalidad de estos chicos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el MChat. También dentro del material de estudio les mandé el MChat para que ustedes, hay una versión online que se puede calificar, es una escala que se le entrega a los papás y ellos deben de responder. Entonces, esta es la escala de MChat de Juan Diego, el niño que vimos en el video. Mira que tuvo una escala de 12 y esta escala considera que puntajes de 0 y 2 es un bajo riesgo para el trastorno, puntajes entre 3 y 7 es un riesgo mediano y puntajes entre 8 y 20 se considera un alto riesgo para el trastorno. Nos dio 12. Tiene dos etapas. La primera etapa que es entregarle la encuesta a los papás y una segunda etapa donde tú, estos síntomas que salieron positivos, que están marcados en rojo, tú haces una serie de preguntas mucho más específicas para identificar si efectivamente el niño falla o pasa y volver a retamizar con esta misma escala. ¿Qué otro tenemos a la mano? Tenemos entonces el MChat que va de niños de 18 meses a 30 meses. Ojalá todos los niños del programa Canguro, a todos los niños de programas de seguimiento de alto riesgo se aplique de manera rigurosa y en un periodo específico a estos niños para detectarlos tempranamente. Ya sabemos que los prematuros tienen un cerebro inmaduro, no conectan bien y tienen un 20 a 27% de posibilidad de desarrollar síntomas de TEA, además del trastorno de que también tienen riesgo de déficit de atención. ¿Qué otras escalas pueden tener ustedes a la mano? Mira, el ACQ es una escala que ha mostrado la mayor sensibilidad para detectar niños con trastorno del espectro autista. Entonces, es una escala que viene por etapas, entonces deben de buscar la etapa. También les mandé este material dentro de lo que les deben de entregar. Entonces, si el niño tiene 12 meses, buscas la etapa de 12 meses. Hay 5 áreas: comunicación, motor grueso, motor fino, resolución de problemas y social individual, y una serie de actividades que el papá debe de hacer en compañía del niño, y es el mismo papá el que hace el tamizaje, es decir, es el mismo papá que tiene que decir si lo hace o no lo hace. Esta es la escala de Juan Diego. Mira que en comunicación nos da 0, en motricidad fina también tenía retraso, pues había alteración. Esta escala es una escala semáforo social individual también, donde dice que el semáforo en rojo considera que el niño está por debajo de la expectativa, que hay una alta prevalencia de alteración. El amarillo se considera que apenas ha alcanzado y que necesita más pues, como más estimulación, y el verde considera que es un desarrollo normal, que el niño va acorde a los hitos y a los parámetros de tiempo. ¿Qué es la ventaja del ACQ? Que en la última parte hay un apartado de observaciones donde le preguntan por la audición, donde le preguntan por las conductas externalizantes, o sea, es como una especie de resumen de lo que trae la escala ADIR, que es una entrevista semiestructurada para identificar niños con trastorno del espectro. Pero también, ¿qué otra cosa tenemos a la mano? Nuestra escala del desarrollo queda 3. Es la escala validada para Colombia que sacó el Ministerio de Salud junto con la UNICEF y también con la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. Es una escala que salió desde el 2018. Ya todos nuestros programas de crecimiento y desarrollo tienen que estar aplicando esta escala. Es una escala fácil, pero es una escala que hay que aprender a manejarla. También maneja 4 áreas: motricidad gruesa, fina, audición y lenguaje, y
personal social. Tiene un sistema de semáforo, se califica de manera individual, no da un índice general, porque los índices en generales nos estaban enmascarando niños con problemas en el trastorno. Entonces lo que hacen es verificar y verificar qué queremos mirar, cómo está la parte comunicativa, audición y la parte social. El mismo, les quise traer porque yo hice la certificación gratuita de estos, pues el Ministerio de Salud está sacando estos cursos de manera gratuita para poder capacitar a todas las personas que tenemos que ver con neurodesarrollo o a todos al personal específicamente que están en los programas, pero los pediatras, los psicólogos, los neuropediatras debemos de tener habilidad en manejar esta escala. La verdad es que un niño con trastorno del espectro autista necesita una valoración interdisciplinaria. Generalmente cuando a mí me llegan porque ya han pasado por el neuropediatra, por el fonoaudiólogo, por el terapista ocupacional, o sea, ya ha tenido múltiples miradas y necesitan la mirada mucho más estructurada del desarrollo. Eh, Hacemos una valoración desde neuropsicología muy completa con diferentes escalas. Utilizamos escalas como la A2, que es una batería específica para buscar autismo, hacemos una aproximación al desarrollo cognitivo, valoramos cómo está el desarrollo en las diferentes áreas, personal, social, motricidad, aplicamos el protocolo clínico que hay que se estableció desde el Ministerio de Salud. Entonces, es una valoración muy completa. Normalmente nos toma varias sesiones, entrevista con los padres, aplicación de pruebas directamente a los niños para poder hacer el diagnóstico. Quiero que se queden con esto. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Que se les quede en la cabeza y no se les olvide. 3 meses, no sonrisa social. 6 meses, no ríe ante estímulos, no se emociona con el otro, parco, no responde al llamado. A los 12 19 meses, irritable, sensible, no señala, no responde al nombre, no hay reciprocidad en los gestos. A los 2 años, no se interesa por los otros niños, morder, patear, fácilmente provocado, riguroso con sus actividades. No hay contacto en la intención comunicativa de 3 a 5 años, no se interesa por otros niños, no juega con otros, constante movimiento, como irritables, pataletosos, ¿sí? Estos son esos signos de alarma del desarrollo social que debemos tener en cuenta. Así terminamos entonces. La intervención es interdisciplinaria. No es el deber acá mostrarles cuál es el tratamiento, sino más la búsqueda activa, porque el tratamiento de ellos implica también un trabajo de diferentes profesionales con unas estructuras, con unos programas dirigidos. Aquí en Colombia, pues aquí en Medellín tenemos en la Fundación Integral. En Colombia, pues hay otros sitios donde tienen también, sí, pues como programas estructurados interdisciplinarios para poderlos manejar. Bueno, entonces llego al final de nuestra charla. Estos son mis contactos por si ustedes quieren, necesitan alguna información adicional. Me encuentro ubicada en la ciudad de Medellín, pero específicamente en un pueblito cerquita de Medellín que se llama Sabaneta. Es como decir Chía para Bogotá. Estos son mis contactos y quiero hacerles una invitación muy especial. Sé que todos los que estamos aquí somos unos interesados por los prematuros, en particular me interesé mucho por los prematuros porque mis 2 hijos fueron prematuros, uno de 31 semanas y otro de 34. Entonces, sé y siento en carne viva lo que estas familias han tenido que sufrir y el largo camino que han tenido que hacer. Y junto con mis 2 compañeras, Ángela María Lombo y Natalia Figueroa, que también han sido expositoras en este diplomado, pues desde hace 7 años estamos haciendo un seminario y los quiero invitar para el próximo 12 de noviembre. Es un seminario completamente gratuito. Nosotros desde hace ya 7 años lo venimos haciendo y se llama Impacto de la prematuridad en el neurodesarrollo. El logo para este año es Nacer prematuro es ser un guerrero de grandes batallas. Los esperamos, nos pueden seguir en Red Sanar Medellín, que es nuestra fundación, y para que puedan participar también de esta jornada académica que va a ser muy enriquecedora. Muchas gracias y feliz noche.